Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, saludos, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a nuestro programa Pioneros en el Mundo todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Católica Radio y las redes sociales de nuestra universidad. En este programa compartimos experiencias de educación internacional, cooperación con universidades internacionales asociadas a la Católica. En varias ocasiones recibimos personal, amigos, representantes de estas universidades, como son también las universidades pertenecientes a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Y aquí pues queremos compartir las diversas iniciativas de educación internacional de nuestra universidad, colaboraciones de investigación de nuestra facultad, conferencias y otros proyectos específicos de cooperación internacional. En el pasado programa compartimos con nuestro nuevo gran amigo Eugenio Siker, estudiante internacional proveniente de la Universidad del Sacro Cuore en Milán, Italia, quien vino a Puerto Rico a participar del programa de intercambio, y en la mañana de hoy contamos con la presencia de nuestro querido hermano, el doctor Jorge Macías, profesor de teología y director de nuestro Instituto de Matrimonio y Familia. Saludos, Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Joel, un placer de estar contigo y con todos los amigos de este maravilloso programa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. En particular, queremos compartir hoy con nuestra audiencia la experiencia de educación internacional que vamos a tener el próximo verano, julio 2023, mediante el viaje académico de teología a Israel, Jordania y Egipto. Así que hoy queremos profundizar un poco en este recorrido, en este trayecto, que tú nos acompañes a presentar lo que será la experiencia que tendremos estudiantes, profesores, personal administrativos, incluso personas de la comunidad en general que se quieran unir a este viaje académico. Y antes de entrar en detalle, ¿verdad? Yo quiero que el público que nos escucha conozca un poco más quién es Jorge Macías, quién es este profesor que va a llevar a esta comunidad de la Católica a Tierra Santa y otros espacios de Israel, Jordania y Egipto. Jorge, háblanos un poco de ti, de dónde eres natural, cuánto tiempo llevas trabajando aquí en nuestra universidad. Y esto un poco para los radioescuchas que nos escuchan los miércoles a las 10 de la mañana, pero hay otros que ya lo conocen muchísimo, porque también Jorge tiene su programa radial, y por eso a toda esta población que nos escucha ahí ahora en la mañana queremos darte a conocer, Jorge. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo vi la luz del día hace ya 63 años en la bella ciudad de La Habana, Cuba. Soy cubano. Nací en el 59, pero con todo lo que ha pasado en Cuba, con el régimen de los Castros, etcétera, etcétera, cuando salimos de Cuba en el año 61, llegamos a Puerto Rico. O sea que llevo viviendo en Puerto Rico prácticamente desde el año 61 y por consiguiente, aunque nací fuera de Puerto Rico, soy puertorriqueño, como dicen por ahí, de pura cepa. Llevo aquí trabajando en la Universidad Católica ya hace unos casi 13 años. Soy profesor de teología, de todas las clases de teología que estamos dando aquí en la Pontificia. Y los estudiantes, pues claro, cuando ven un profesor con esta talla, pues siempre está esa pregunta de que quién es ese y con esa barba. No soy padre obispo de Ponce, no, aunque nos confunden de vez en cuando. Esto, soy un monje de la Iglesia Católica de Ucrania, que son de las iglesias católicas de Oriente. Nuestras tradiciones son de las tradiciones de la Iglesia de Oriente, de la Iglesia bizantina. Y pues estoy muy animado para este viaje porque precisamente a donde vamos a ir es al mundo oriental. Por consiguiente, cuando nuestros amigos que vengan con nosotros en el viaje vayamos a Tierra Santa, pues van a ver
a muchos que se visten como yo, o sea que no voy a ser así como como el ave rara, ¿verdad? Y para mí ha sido un placer que surja este viaje, ¿verdad? Porque este viaje significa mucho para mí como religioso, como católico, como cristiano, como profesor. Así que ha sido un placer, ¿verdad? Pues que hayan pensado en mí como el que va a dirigir entonces el viaje. No, el placer es nuestro y es una bendición que podamos seguir fortaleciendo este diálogo ecuménico en nuestra universidad y particularmente ¿verdad? Tú como profesor de teología seas quien está acompañando a esta comunidad que irá a Israel, Jordania y Egipto. Y conociendo este trasfondo tuyo como profesor, porque hemos hablado tu rol como profesor, también tu vivencia cristiana, eh, pero queremos, vamos a ver, para todo este público que nos escucha, que sabe que todo estudiante de nuestra universidad tiene que tomar cursos de teología. Y esto es una de las ventajas que tiene este viaje académico, porque el viaje académico se va a convalidar por estos cursos, y es decir, que todo estudiante de la católica, al tener como parte de su currículo 3 cursos de teología, uno de estos cursos puede ser convalidable por este viaje académico. Háblanos un poco sobre los cursos de teología que todo estudiante debe tomar. Por ejemplo, Teología 130, la revelación divina; Teología 131, la Iglesia de Cristo; y Teología 132, la familia cristiana. Brevemente, ¿verdad? Para contextualizar a nivel curricular la experiencia que vamos a tener en este viaje académico. Mira, es muy sencillo porque precisamente eso es lo que yo hago con los estudiantes cuando comienzo todos los semestres. O sea, ¿por qué son 3 cursos de teología y qué es lo que cubre cada curso más o menos? El curso de 130, que le llaman Divina Revelación, trata simplemente que Dios nos ha amado tanto que nos quiere revelar, nos quiere decir quién es, ¿verdad? Y esa revelación lo hace por distintos modos, pero el modo mejor es cuando Dios mismo se hace hombre en la persona de Jesucristo y se da a conocer, ¿verdad? O sea, que hasta cierto punto lo que nosotros como cristianos conocemos y conocemos de Dios es porque Dios nos lo ha dicho. Inclusive aquellas cosas que no entendemos, a las que nosotros le llamamos los misterios, ¿verdad? Son misterios que sabemos que es verdad. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Sabemos lo que es la Santísima Trinidad, pero no lo entendemos, ¿verdad? ¿Y por qué lo creemos? Porque Dios nos lo ha revelado en Jesucristo. La teología 131, ¿verdad? Que lleva el título de Iglesia de Cristo, básicamente lo que es eso que ha sido revelado, cómo nosotros lo explicamos, cómo nosotros lo profesamos, ¿verdad? Y es una clase en donde hablamos entonces en qué creemos los cristianos. Creemos lo que ha sido revelado, pero ¿qué es lo que Dios nos ha revelado? Y eso básicamente, pues hablamos de Dios, de la Santísima Trinidad, de quién es Jesucristo, la creación del hombre, etcétera, etcétera. Y la clase 132, que lleva el título de Familia Cristiana, bueno, pues Dios revela, nosotros creemos lo que ha sido revelado y ahora cómo vivimos lo que creemos que ha sido revelado. Porque nuestra fe no es simplemente una fe de términos que hay que creer, sino de cosas que hay que vivir. Y eso es en lo que trata la clase 132, ¿verdad? Así que Dios revela, nosotros creemos lo que Dios revela y al final vivimos lo que creemos. Y en eso constan las 3 clases.
Gracias Jorge ¿verdad? Por esta breve introducción para conocer el contexto curricular de la experiencia que se tendrá en Israel, Jordania y Egipto. Y además de ser profesor de teología, también eres director del Instituto de Matrimonio y Familia. ¿De qué trata este instituto? ¿Cuál es el servicio a la comunidad universitaria y al pueblo de Puerto Rico? Pues bien, el instituto es una iniciativa que llevamos ya aquí en la Pontificia desde el año 2012, cuando se fundó. Y el instituto lo que trata es de llevar a cabo ciertas actividades que tengan que ver con lo importante y lo fundamental para nosotros y para la sociedad, que es la familia. Pero no cualquier tipo de familia, sino la familia cristiana. Y las familias, si uno va a construir un edificio, lo más importante dentro de un edificio es la zapata que uno no ve. Y es la zapata la que es la base y lo que sostiene a ese edificio. Y en las familias, yo creo que la zapata es el matrimonio. Matrimonios sólidos, matrimonios que se lleven bien, matrimonios que se amen, que se perdonen cuando cometen algún error, matrimonios fieles, matrimonios que se prometen fidelidad hasta que la muerte los separa. Ese es el fundamento de una buena familia. No es ni el dinero, ni el lugar donde vivimos, ni el trabajo, ni la economía. Son las personas que componen la familia. Y una familia sólida comienza con una buena zapata de un buen matrimonio. Entonces, tratamos por los medios que tenemos de brindar consejos, de brindar luz. Todos los domingos tenemos un programa radial que Viva la Familia, que también sale por esta misma emisora los domingos a las 10:30 de la mañana. Y también lo pueden ver como este programa pues, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que, así a modo grosso, pues de lo que trata el Instituto de Matrimonio y Familia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ya que sabemos un poco quién es Jorge, su misión aquí en la Católica, ahora cuéntanos un poco sobre el viaje académico. Vamos a comenzar ya a navegar por este trayecto que vamos a tener en aspectos generales. Si fuésemos a describir eh, cuál va a ser la experiencia que los participantes van a tener a grandes rasgos antes de entrar de lleno a cada una de las ciudades y de los lugares que vamos a visitar, ¿de qué va a tratar esta experiencia internacional? Mira, Dios me ha dado la gracia y el regalo enorme de que a lo largo de mi vida yo he podido viajar a muchos países del mundo. Prácticamente conozco toda América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, el Caribe. Conozco muchos países de Europa porque viví en Roma. Conozco algunos países del Medio Oriente. Y yo creo que por medio de la experiencia del viaje, más allá de la parte divertida, nos vamos de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Los viajes, si uno se pone a pensar bien cuando uno visita un lugar nuevo, los viajes son unas clases. O sea, cuando uno viaja, sobre todo lejos de donde uno vive, no solamente ves cosas que nunca has visto, pero entras en contacto con personas, con culturas, con idiomas, con costumbres distintos a las de uno. Porque nosotros aquí en Puerto Rico, aunque somos latinoamericanos, tenemos mucha influencia con los americanos y cuando viajamos a Estados Unidos, pues bien chévere. Muchos puertorriqueños piensan que con ir a Disney, pues ya están conociendo muchas cosas. Bueno, eso para cada uno tiene su pensar sobre eso. Yo creo que el viajar es ya de por sí una experiencia donde uno aprende, una experiencia académica.
Y si uno se prepara bien para el viaje y lees a dónde vas a ir, cuál es la historia, de qué viven esa gente, cuál es la religión, un poco de la historia del lugar donde vas, pues me imagino que vas a apreciar mucho más a dónde vas. Y es el propósito del viaje académico que vamos a tener entonces en julio del año que viene, donde vamos a ir nada más y nada menos que a donde nació, vivió, murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que nosotros conocemos de Jesucristo, ¿verdad? Que lo aprendemos en las clases y cuando vamos a la iglesia y cuando leemos la Biblia, muy bien, ¿verdad? Y uno más o menos se imagina cómo son esos lugares. Yo les garantizo, or your money back, que cuando ustedes vayan a Tierra Santa, de ese momento en adelante, las Sagradas Escrituras, cuando las leas, las vas a leer de modo distinto. Porque vas a decir, wow, yo estuve allí y sé cómo luce el lugar y sé cómo la gente vive y sé lo bonito del lago de Galilea o subí al monte Tabor o vi el río Jordán. Puedo comprender más las imágenes, las parábolas que se nos mencionan en el Nuevo Testamento. Definitivamente. Yo, como les dije ahorita, yo nací en Cuba y yo nunca visité donde yo nací, donde me bautizaron, donde viví los primeros meses de mi vida. Yo no tenía nada, o sea, no tenía idea de cómo era. De hecho, por muchísimos años, yo pensaba que Cuba era en blanco y negro, porque todo lo que yo veía de Cuba siempre eran fotografías en blanco y negro. Hasta la primera vez que puedo visitar a Cuba, que fue en el año 97, 98, que fui a donde nací, fui a la casa donde viví los primeros meses, vi la pila bautismal donde me bautizaron, pude ver el récord bautismal, o sea, el estar allí me dio una oportunidad distinta de saber de dónde vengo, ¿verdad? Cuando uno va a Tierra Santa, sobre todo Israel, uno entiende mucho la historia del pueblo de Israel, que es una historia llena de retos, llena de guerras, llenas de conquistas, llenas de muerte, llenas de vida, llena de esperanza, y cómo Dios escoge un pueblo para darse a conocer. O sea, Dios se mete en la historia de la humanidad en esa región. O sea, ¿por qué Dios escogió esa región en vez de haber cogido el Caribe? Digo, perdona a Dios, pero yo hubiese escogido el Caribe porque es más bonito, ¿verdad? Pero si Dios escogió esa región, es por algo. Y cuando uno va y uno experimenta lo que es el desierto, lo que es el lago de Galilea, cuando subes a Jerusalén, vamos a estar también visitando el Monte Nebo, que ya es en la parte de Jordania. Cuando vayamos a Egipto, las famosas pirámides de Egipto, que yo nunca he estado, ¿verdad? Pero eso, o sea, que uno las ve en las películas, cuando uno piensa que eso existe hace miles de años, de una civilización espectacular, ¿verdad? O sea, sales del entorno que conoces y te dejas impregnar por la información de otras culturas que no conoces. En resumidas cuentas, más allá de un viaje académico, es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida. Por eso es que yo creo que como este viaje, yo sé que esta oficina tiene otros viajes, pero este es el mejor.
Sí, tenemos una muy buena agenda de viajes académicos ahora que hemos retomado ya con fuerza las experiencias educativas a través de los viajes de corta duración. Eh, Tenemos viajes para Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, pero ciertamente este viaje académico que lo habíamos soñado desde unos añitos atrás y no se había podido realizar por diversas razones, Sí, incluyendo, este ¿verdad? viaje, de hecho, este viaje viene en planes desde antes del huracán María. Sí mismo es. Estaba yo todo listo, vino el huracán María y después del huracán María nadie estaba para viajar, ¿verdad? Después se volvió a planificar y llegó la pandemia. Después los terremotos y bueno, ya crucemos los dedos a ver que no pase nada de aquí a allá, pero yo creo que con el favor de Dios, yo creo que el viaje se va a dar. Así mismo es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa a nuestro programa Pioneros en el Mundo y regresamos en breve para continuar compartiendo con el doctor Jorge Macías, profesor de teología y director del Instituto de Matrimonio y Familia, para conocer en detalle el recorrido a Israel, Jordania y Egipto. No se retiren. Una visión del globo. A otro nivel. Saludos, regresamos a nuestro programa Pioneros en el Mundo, hoy compartiendo con el doctor y profesor Jorge Macías, profesor a cargo del viaje académico a Israel, Jordania y Egipto en julio del 2023. Ya escuchamos un poco sobre el trasfondo personal, académico, profesional, su misión en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y ahora pues queremos que nos lleves poco a poco por el trayecto viaje académico que saldrá el 8 de julio y regresa a Puerto Rico el 25 de julio. Así que ese viaje académico sale de Puerto Rico el 8 de julio hacia la ciudad de Madrid en España. Allí pernoctamos, perdón, ese día llegamos al otro día, ciertamente, por el cambio de horario. Y una vez llegamos a Madrid, salimos de inmediatamente a la ciudad de Tel Aviv en Israel. Así que aquí vamos a estar el primer día eh, y de ahí saldremos ya y como vamos a llegar un poco cansados, tendremos ese primer lugar para hacer un recorrido por la ciudad y posteriormente comenzar el recorrido hacia Haifa, el Monte Carmelo, lugar del desafío del profeta Elías. Macías, cuéntanos de este santo lugar. Bueno, el Monte Carmelo, me imagino para muchos de nuestros oyentes que conocen la Virgen del Carmen y los carmelitas, etcétera, etcétera. La Orden del Carmelo es una orden que se funda bajo la espiritualidad que surge del Monte Carmelo, que es donde el profeta Elías vivía la vida de ermitaño, ¿verdad? Y es un lugar muy bonito sobre un monte que como pueden ver ahí en la fotografía, es un monte que se puede ver la costa porque prácticamente es muy cercana a la costa. Posterior a este lugar, donde aprovecharemos también y visitaremos la iglesia Stella Maris, sede de los Carmelitas, y posteriormente la Basílica de la Anunciación, viajaremos próximo día hacia Nazaret. Aquí tenemos una vista de la ciudad de Nazaret y allí visitaremos Acre, Basílica de la Anunciación y Caná de Galilea. Sí, ya en esta región ya entramos en la región de Galilea. Galilea era una provincia de las provincias del norte de Israel y Galilea es donde Jesús pasó prácticamente toda su vida. Pero Jesús nace en Belén, que es en Judá, pero muy temprano se muda a donde sus padres vivían, que era en Nazaret, que es en la región de Galilea. Y cuando comienza la vida pública de Jesús, podremos decir que más del 80%
del tiempo de la vida pública de Jesús, de los 3 años de la vida pública, los pasó en la región de Galilea. O sea, vivió 30 años de su vida, ¿verdad? En Galilea, en Nazaret, pero cuando hablamos ya de la vida pública, de los eventos que vamos a ver en los evangelios, son eventos que ocurren mayormente en Galilea. ¿Y por qué en Galilea? Porque en Galilea no era el centro del poder religioso ni el poder económico que era Jerusalén. Galilea era donde vivía la gente pobre, la gente sencilla, la gente común. Y es muy interesante notar que el énfasis de Jesús es entre la gente sencilla, la gente común, no la gente poderosa. Vamos a estar visitando la Basílica de la Anunciación, en donde vivía María, y es donde entonces el ángel Gabriel se le aparece y le anuncia que ha sido escogida y favorecida entre las mujeres para ser madre del Señor. Y Caná de Galilea, que es una pequeñita aldea, eso prácticamente es una calle que si pestañeas y vas en carro, o sea, la pasas rapidísimo. Y es en Caná de Galilea donde sabemos que es ahí donde Jesús hace su primer milagro, y es el primer milagro que precisamente es María quien le pide que haga el milagro de convertir el agua en el mejor vino que existe. Así que vamos a estar en ese lugar. Luego pasamos al Monte Tabor, que es un monte, como pueden ver ahí en la fotografía. Galilea, por lo general, es una región llana, ¿verdad? Y en las Sagradas Escrituras dice que el Señor tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un monte. Pues se estima que tuvo que haber sido este monte porque es el único monte en la región de Galilea. Y es el Monte Tabor donde el Señor se transfigura, donde el Señor le muestra a Pedro, Santiago y Juan quién de verdad Jesús era, ¿verdad? Y si leemos en las Sagradas Escrituras, vemos que junto a Jesús, que se transforma, se transfigura, aparecen al lado de él Moisés y Elías, que no están muertos, y es una de las verdades fundamentales, que cuando nosotros fallecemos, no morimos, seguimos vivos en otra dimensión que en la vida eterna. Y ahí vemos entonces cómo la experiencia del Monte Tabor fue fundamental para estos 3 discípulos. Del monte, sí. sí, no, adelante, que del Monte Tabor pasamos hasta llegar a Tiberíades, a orillas del mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Allí disfrutaremos, ¿verdad?, de la cena, alojamiento, y ya al próximo día, ya miércoles 12 de julio, tendremos el día para disfrutar de esta ciudad, de esta región, del mar de Galilea, Cafarnaúm, Monte de las Bienaventuranzas y el río Jordán. Miren, ahí en el mar de Galilea hay tantos eventos de la vida de Jesús. Desde la barca de Pedro, cuando Jesús camina sobre las aguas, la pesca milagrosa. O sea, hay tantos eventos de la vida de Jesús que ocurren precisamente en el mar o en el lago de Galilea, que cuando nos montemos en el botecito que vamos a ir, ¿verdad? Y estemos en el medio del lago, lo más bonito de eso es que cuando uno ve alrededor, lo que uno ve es lo que vio Jesús, porque gracias a Dios las labores del ser humano no han podido cambiar las escenas en el medio del lago, ¿verdad? Que lo que uno va a ver alrededor de uno es lo que veía Jesús. Cafarnaúm, que es una pequeña aldea pesquera, es donde vivía Pedro, ¿verdad? Y vamos a visitar también las ruinas de la casa de Pedro, que no tenía placas solares, ni tenía aire acondicionado, ni jacuzzi, ni nada de eso.
era una casa muy rústica, muy rudimentaria, en donde las bases todavía, que eran piedras, las bases de la casa de Pedro todavía están. El monte de las bienaventuranzas, que no está lejos de allí, es donde Jesús en las prédicas da lo que yo siempre he llamado los mandamientos del cristiano, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. O sea, son las bienaventuranzas que convienen con frecuencia que el cristiano las lea, porque es precisamente lo que podríamos considerar los mandamientos del cristiano. Y el río Jordán, pues también, ahí es donde sabemos que a orillas del río Jordán, no sabemos en qué parte del río Jordán, pero son las aguas del río Jordán, las aguas que Cristo bendice con su presencia al dejarse ser bautizado por su primo Juan. Así que de Tiberíades pasamos al Valle del Jordán, donde, como muy bien nos describe Jorge Macías, allí continuaremos hacia Jericó para visitar el Monte de la Tentación. Y ya el viernes 14 de julio nos movemos a Belén. Allí en Belén visitaremos la Basílica de la Natividad del Niño Jesús, la Gruta del Nacimiento de Jesús y la Gruta de la Sagrada Familia, entre otras visitas. ¿Qué nos cuentas de Belén, Jorge? Bueno, el que no sepa lo que es Belén, pues no sé dónde está y no es puertorriqueño, porque precisamente ahora en esta época que cantamos Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, ¿verdad? En Belén es donde, tierra de Judá, la más pequeña, que muchos decían, algo bueno puede salir de Belén, ¿verdad? Como diríamos de algunos pueblos puertorriqueños, algo bueno puede salir de tres puntitos, ¿verdad? Pues en Belén es donde nace el Hijo de Dios, Dios hecho hombre en la delicadeza y o sea, lo más inseguro posible, ¿verdad? Tan frágil el Dios que se encarna, que se hace hombre y nace en Belén. Y vamos a estar en la gruta donde, según la tradición, nació nuestro Señor Jesucristo. Ya el sábado 15 de julio nos movemos de Belén a Jerusalén. Y allí, en esta ciudad mensajera de paz y escenario del ministerio pascual de Jesús, se comenzará en el Monte de los Olivos, Getsemaní y la Basílica Dominus Flevit. Claro, en Jerusalén, que era la capital del pueblo de Israel, pues en Jerusalén se dieron los grandes misterios de nuestra redención, que es la pasión, la muerte, la crucifixión, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor. Vamos a estar visitando el Monte de los Olivos, que es un monte desde donde se puede ver hacia lo lejos, no muy lejos, pero un poco hacia apartado, las murallas de Jerusalén, Getsemaní, donde sabemos que el Señor ahí comenzó su pasión, pero era un lugar muy frecuentado por Jesús y los apóstoles, que es donde prácticamente dormían. Luego tenemos el cenáculo, el Pater Noster y la iglesia de la Dormición, que eso está prácticamente dentro de Jerusalén. El cenáculo era la casa de la mamá de Marcos, del evangelista Marcos, y es donde Jesús se quedaba cada vez que iba a Jerusalén. Es en el cenáculo donde ocurrieron importantísimos eventos de la vida de Jesús, entre ellos la última cena, porque es allí donde Jesús cenó la Pascua con sus apóstoles y luego instaura el sacramento de la Eucaristía y del orden, etc. Es también en el cenáculo donde luego de la crucifixión los apóstoles estaban escondidos por miedo a los judíos, pues es allí donde Jesús se les aparece una vez
resucitado, y es en el cenáculo donde el Espíritu Santo el día de Pentecostés desciende sobre los apóstoles. La vía dolorosa, que también la estaremos, ya eso es dentro de Jerusalén, es la vía que va desde donde Jesucristo fue sentenciado por Pilatos a ser crucificado, va en camino hasta el Gólgota o el Calvario, que es donde Jesucristo va a ser crucificado. Y entonces, donde Jesús fue crucificado y donde Jesús resucitó, todo eso está dentro de una iglesia antiquísima que se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Vamos a visitar también esa iglesia, vamos a poder venerar el lugar donde la cruz fue clavada y donde Jesucristo resucitó, que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? El San Pedro Gallicum es una iglesia donde se nos recuerda, ¿verdad? Esas tres negaciones de Pedro, que era el hombre que iba a defender a Jesucristo, ¿verdad? Y que él daría su vida, y en donde Jesús le dice, mira, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado, no, perdón, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Y es esa iglesia donde conmemora eso. Luego el Museo del Libro y el Museo Yad Vashem, importantísimo, porque es un museo judío, evidentemente, donde trata precisamente de las Sagradas Escrituras. Y claro, de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Recordemos que los judíos no consideran el Nuevo Testamento como parte de la Sagrada Escritura, pero en este museo, un museo importantísimo, y ven en la parte de abajo que hay una maqueta grandísima, ¿verdad? Grandísima, que representa a la Jerusalén del tiempo de Jesús, a la Jerusalén del segundo templo. El Mar Muerto, que es un depósito de agua, no me acuerdo cuántos cientos de pies por debajo del nivel del mar. 1200 pies 1200 bajo el nivel del mar. Debajo del nivel del mar. Vamos a estar visitando el Mar Muerto, que es una experiencia. Nos vamos a meter en el agua. Yo no sé cómo yo me voy a meter, me tendré que cambiar de hábito. Pero lo curioso de este mar es que por la densidad de los minerales en el agua, hay tantos minerales, la gente le llaman sales, la gente no se hunde, flotan inmediatamente, o sea, sin ningún esfuerzo. Así que vamos a estar visitando el Mar Muerto. Masada es espectacular. Masada era la residencia, digamos, de verano, aunque allí, bueno, hay frío, en invierno hay frío, pero es la residencia de Herodes el Grande, ¿verdad? De Herodes el Grande. Y Masada es muy importante porque luego del año 70, que hubo una revuelta de los judíos contra los romanos entraron a Jerusalén y destruyeron todo. Destruyeron el templo. Por eso es que en Jerusalén ahora, cuando tú vas al templo, o sea, cuando vas a la explanada del templo, ya no está el templo de Jerusalén. Hay una mezquita musulmana, pero... Y entonces, el último bastión de los judíos en el tiempo de los romanos fue precisamente Masada, que le tomó a los romanos bastante tiempo en conquistar, y ahí arrasaron entonces con los últimos judíos que quedaban en Israel. El Qumran, importantísimo, que son unas cuevas donde descubrieron recientemente, creo que fue en el siglo XX, pues unos escritos que datan del primer siglo antes de Cristo, de una secta judía que le llamaban los esenios, que era una secta o un grupo religioso dentro del judaísmo, del que se piensa que Juan Bautista también era miembro de él, y hay lo que le llaman los rollos del Qumran. Los rollos, ¿por qué? Porque las Sagradas Escrituras antes
no se escribía en libros, sino en rollos. Pasamos a Jordania, que veo que está ahí Petra, ya Jordania, que es otro país, y es un país musulmán, ¿ok? Vamos a estar yendo a Petra, que es la ciudad perdida, la ciudad rosada, y si algunos de ustedes pueden reconocer lo que están viendo es ahí, y se recuerdan que una de las películas de Indiana Jones, ¿verdad? Donde Indiana Jones estaba buscando el cáliz de nuestro Señor, la última cena precisamente la hacen aquí en Petra. Petra fue una ciudad perdida por siglos. No me acuerdo cuándo fue redescubierta, pero vamos a estar yendo a Petra, que es algo espectacular. Y como ven los camellos, creo que algunos pueden optar por montar a camellos y llegar hasta Petra. Luego, aquí lo importante es el Monte Nebo, un monte muy alto, que es el monte donde Moisés, al final ya del Pentateuco, Moisés puede divisar desde lo alto dónde está la tierra prometida y le dice a Aarón que era allí donde estaba la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a sus padres, Abraham, Isaac y a Jacob. Y entonces el pueblo de Israel baja del Monte Nebo y comienza la conquista o la reconquista de la tierra prometida, pero Moisés se queda porque, según la Sagrada Escritura, Dios no lo permite entrar a tierra prometida y muere en el Monte Nebo. La ciudad de Amán es una ciudad, bueno, es la capital de Jordania. No hay muchas cosas de interés allí. Sí es una ciudad musulmana, muy grande, pero tenemos que ir a Amán porque de Amán entonces vamos a volar a nuestro próximo destino, que es Egipto. Yo creo que en Amán tú tenías algo también, Joel. Sí, en la ciudad de Amán se visitará la Universidad Al Hussein Technical University. Aprovechando este recorrido por esta zona, tenemos esta universidad que está asociada a nuestra universidad por medio de convenio y vamos a visitarla y coordinaremos una conferencia en dicha institución. Y de ahí volamos a Egipto, al Cairo. Yo nunca he estado en Egipto, así que no les puedo comentar mucho, pero el que oye de Egipto y oye del Cairo, pues evidentemente las pirámides, ¿verdad? Las pirámides, que eso va a ser una de las cosas importantes, pero creo que es en Cairo donde vamos a ir a la iglesia de San Jorge, de la iglesia de los ortodoxos. Sí. O sea, ok. Pero el Cairo, vuelvo y repito, la experiencia de vivir y de estar en un país musulmán en donde las costumbres son distintas, ¿verdad? Las costumbres son distintas. Eso nos enriquece a todos, ¿verdad? Entrar en culturas que son muy distintas a las nuestras. Ya estamos hablando del viernes 21 de julio, que es cuando se vuela de Amán a Cairo, llegando en la mañana a Egipto, y ese día visitaremos el Museo de la Civilización. Luego se visitará la zona del Cairo antiguo, donde se visitará el barrio copto y cristiano con la iglesia ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra también cerca la iglesia de San Sergio, donde está la cripta en la que la Sagrada Familia estuvo escondida por 3 meses. Allí tendremos, en el Cairo tendremos cena, alojamiento, tendremos otro día, o el segundo día en Cairo, donde tendremos una excursión de todo el día a Memphis, Saqqara y las pirámides de Giza. Y allí nos enfocaremos en la pirámide escalonada de Saqqara, una de las más antiguas de Egipto, y las pirámides de Giza, como la pirámide de Keops de 137 metros de altura, pirámide de Kefren y la pirámide Miquerinos. Luego, obviamente, porque está en la misma zona, visitaremos la famosa Esfinge, esculpida a imagen del faraón Kefren sobre roca. Domingo 23 de julio continuamos en Cairo
donde se visitará la Ciudadela, una fortaleza medieval que ostenta 3 mezquitas, incluyendo la mezquita de Mahoma. Se visitará el museo de carruajes, jardines, el palacio y el Museo Egipto, que cuenta con los tesoros de Tutankamón. También visitaremos un bazar y en la noche una cena con show folclórico. Ya el 24 de julio salimos de Cairo a Madrid, donde se podrá disfrutar de un recorrido por esta ciudad capital, y el martes 25 de julio retornamos a Puerto Rico. Bueno, luego de este recorrido, querido Jorge, unas últimas palabras al público que nos escucha, porque ya se nos acabó este segundo segmento de Pioneros en el Mundo. Miren, hagan todo lo posible para poder ir al viaje. Si usted no puede ir al viaje, rece por aquellos de nosotros que vamos a estar yendo en peregrinación, porque acuérdense, por lo menos de parte mía y de parte de muchos que sé que también van a ir, esto no es simplemente unas vacaciones, no es simplemente un viaje. Vamos a estar rezando también por aquellas personas que pidan de nuestras oraciones y las vamos a estar colocando en los lugares especiales. Yo quisiera llevar como una bolsita con las intenciones que la gente nos envíe para colocarlas donde Jesús nació, colocarlas en el Calvario, colocarlas en el Santo Sepulcro. O sea, que sus oraciones van a estar con nosotros durante todo el viaje en esos lugares especiales. Y siempre todas esas intenciones también las llevaremos al altar en la celebración de la Sagrada Eucaristía, porque también contaremos con esta oportunidad diariamente. Así que, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Pioneros en el Mundo. Gracias por ser uno de estos champions de la educación internacional que acompaña a los estudiantes y a la comunidad universitaria a salir de las fronteras de Puerto Rico para conocer diversas temáticas académicas, culturales, teológicas, en este caso hacia Israel, Jordania y Egipto. A todos aquellos que quieran repasar este programa y particularmente ver las imágenes que presentamos durante este recorrido, recuerden que pueden buscarnos en nuestro canal Huellas del Futuro bajo el programa Pioneros en el Mundo, y los que quieran escucharnos también por Spotify, simplemente busquen nuestro podcast Pioneros en el Mundo. Nuevamente, muchas gracias, Jorge, y para todos que tengan una feliz semana. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.